Padre que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, por el poder del Espíritu Santo de venir ante usted, ante su palabra. Al poder entenderla, le pedimos que nos ayude también al poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Señor, ayúdenos y bendíganos, Señor, con su palabra. Edifique a su iglesia, edifique a los santos, Padre. Ayúdeme a no confiar en mi habilidad ni en nada de mi conocimiento, Señor, sino depender de su Santo Espíritu, Señor, y depender de lo que usted ya ha revelado. Le pido, oh Padre, que me ayude y que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 13. El día de hoy yo voy a estar exponiendo los versículos del 5 al 7, del 5 al 7. Así que voy a leer la palabra del Señor, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, para hacerle justicia al contexto correcto. Y creo que este extracto nos va a ayudar a entender lo que yo ya había predicado anteriormente de los versículos 8 hasta el versículo 10. Así que leamos la palabra del Señor con atención. Yo leo desde la Reina Valera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a los que debéis al tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esa es la palabra de nuestro buen Dios, hermanos. Amados, a manera de introducción, déjenme recordarles dos de los acontecimientos que se me vinieron a la mente mientras estaba preparando el sermón y traté de buscar lo mejor que pudiera en mi entendimiento considerar para introducirlos a la doctrina del magistrado y la iglesia. Si ustedes recordarán, hace años atrás, el país del Salvador fue fuertemente criticado por algunas personas de los Estados Unidos, inclusive por algunas personas en México, para no decirles también los ambos magistrados, sobre lo que el presidente había hecho con las maras salvatrucha y todo ese tipo de criminales. Fue criticado fuertemente por verlos puesto a todos estos hombres tras las rejas. Y eso fue lo mínimo que pudo haber hecho, ya que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que muchos de ellos merecen la muerte, ya si hubieran sido juzgados de acuerdo a la ley civil del Israel político anterior, hubieran sido puestos a la muerte. El que a hierro mata, a hierro debe de morir. Esa es la ley, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. Y fue criticado fuertemente por haber hecho el bien. Ahora, cuando vemos del otro lado a la moneda países como los Estados Unidos, muchos de nosotros nos pensamos que los Estados Unidos no tienen problemas, que los Estados Unidos son una nación perfecta, es el modelo a seguir, ¿no? Es el país más rico del mundo, por así, o uno de los más ricos del mundo, y lo cual es una gran mentira, hermanos. Muchos de este país ni rico es, al contrario, está en deuda continuamente
y sus deudas siguen creciendo y creciendo. De acá es donde nace todo eso de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de negocio, créditos de empresas más grandes y todo eso. Ahora, muchos de ustedes tal vez estén preguntando, hermano Juan, ¿a dónde quieres llegar con todo esto que nos estás diciendo? Parece que no cuadra en el pasaje. Bueno, esperen un momento. En los Estados Unidos se viene la época en enero, febrero, por ahí, donde empiezan a ver, perdón, la temporada de impuestos. Cuando todos los contribuyentes reclaman sus impuestos para que le regresen un porcentaje de todo lo que contribuyeron. Muchos cristianos, yo no soy uno de ellos, pero muchos cristianos pagan sus impuestos por esa razón, porque les van a regresar algo a cambio. Muchos de ellos pagan para que le regresen algo a cambio. Muchas iglesias evaden impuestos acá en los Estados Unidos y pastores evaden impuestos en los Estados Unidos usando la libertad religiosa que está en la Constitución de los Estados Unidos y usando también, amados, aquella de que la iglesia y el Estado están separados. Dicho eso, lo que vamos a aprender en estos 3 versículos que tenemos frente a nosotros es lo siguiente, que todos los cristianos genuinos, note bien, todos los cristianos genuinos, hermanos, deben ser encontrados con tranquilidad y en paz en cualquier tierra que ellos estén. Ellos deben de buscar la paz para con todos mientras se pueda. Ellos deben de estar tranquilos, no deben de ser anarquistas, no deben de ser tampoco, hermanos, rebeldes, sino deben de vivir su vida cristiana como el Señor nos manda. Por ejemplo, en nuestro versículo número 5, que dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Ya el apóstol Pablo ha establecido en los versículos anteriores del 1 al 4 que Dios ha puesto al magistrado para el bien común, para el orden común. Y es la necesidad que tenemos nosotros, no es de salvación, sino tenemos la necesidad de estar en sujeción civil para el orden correcto. Recuerden, hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido su orden. Dios como el único supremo, ya lo he dicho, nadie más puede ser como Dios. Luego están los magistrados, luego están los pastores y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza de familia. Todo es acerca de un orden. Nosotros debemos de estar en sujeción civil porque ha sido establecida por Dios. Dios ha establecido el orden civil. Ahora, hermanos, no solo es una obediencia civil, sino esto es una obediencia religiosa verdadera. Cuando nosotros los cristianos ejercemos la sujeción civil, nuestra obediencia deja de ser civil, sino es una obediencia religiosa. Miremos las 2 tablas de la ley, por ejemplo. La primera tabla de la ley, hermanos, muchos de ustedes dirán, hermano, esto es solamente para Dios, esa es mi obediencia a Dios. Sí, hermanos, pero es como una fuente. De esa misma fuente, de esa misma agua que brota, también sale para lo que está recogiendo el agua, ¿verdad? Y vuelve a salir. Entonces, cuando yo no tengo ídolos falsos, cuando yo no tengo ídolos delante de Dios y estoy viviendo en una obediencia y adoración correcta para Dios, lo demás, por consecuencia, se sujeta solo, como leían ustedes mismos antes del sermón en el catecismo sobre el 7º mandamiento de no adulterarás. Hermanos, quien es un adúltero espiritualmente será un adúltero físicamente también. Entonces, cuando vivimos una vida de obediencia a Dios y temor a Dios, viviremos una vida de temor a Dios y obediencia y no pecaremos contra nuestros padres, contra los magistrados, contra nuestros pastores, contra nuestras esposas, esposos y viceversa. Pero hermanos, debemos de evitar, y este texto es lo que nos enseña aquí cuando nos habla de estar sujetos en una sujeción correcta. Debemos de evitar ser contenciosos cuando el magistrado ordena obediencia correcta.
Es decir, debemos de evitar el ser contenciosos, hermanos. Nosotros no hemos sido llamados a avanzar nuestra agenda política. Nosotros no tenemos, los cristianos no tenemos ninguna agenda política. Los cristianos tenemos, hermanos, el reino de los cielos y este debe de avanzar. Este debe de avanzar en la esfera no solo política, sino social, en la manera en cómo ustedes se sujetan a las autoridades, se sujetan al presidente, se sujetan a los magistrados, que es lo mismo, entran en la misma esfera, ¿no? Nosotros no tenemos rey en este país de Estados Unidos, ustedes no tienen rey en México, así que queda estar sujeto a lo que ya hay ahí. Y es necesaria esa sujeción. Y esa sujeción debe de provocar paz, hermanos, no rebeldía innecesaria. Ya yo voy a hablar sobre lo que ha pasado en Escocia. Yo sé que muchos van a decir, bueno, los pactantes se rebelaron en contra de la corona, se rebelaron en contra, en Inglaterra se rebelaron en contra de Carlos I y todo eso. Yo ya lo voy a decir más adelante. Espérenme tantito. Quiero que dejemos bien claros que tenemos la necesidad de sujetarnos civilmente y que el magistrado está puesto para una sola cosa, de que yo voy a desmenuzar en varias, que es para el castigo de los impíos y los rebeldes. Por eso el texto que leíamos dice, no teman ustedes, teman si andan haciendo el mal, teman si andan provocando rebeldía en la nación, teman porque para eso es el castigo, dice, no solamente por razón de castigo, sino también por conciencia. Esto quiere decir que para Dios, hermanos, porque Dios lo ha ordenado, porque Dios ha puesto al magistrado para el bien común y para que hermanos, o haga el bien continuamente. Ahora, cuando digo que no debemos de ser contenciosos, es de que nosotros no debemos de estar al pendiente constantemente en qué es lo que dice el presidente para ir a llevarle la contra. No, hermanos, no gastemos nuestro tiempo en lo que ellos dicen o no dicen. Nosotros debemos de avanzar el evangelio. Debemos de vivir una vida correcta delante de Dios, sin importarnos el magistrado, lo que él pueda opinar de nuestras vidas cristianas, pero tampoco violentando el orden común, ¿no? Como los anabaptistas en 1680, por ahí 1670, 1647, por ahí más adelante se empiezan a rebelar, empiezan a ser anarquistas, empiezan a tener la idea de que no existe tal cosa como reyes, no existe gobierno, que Dios nos ha salvado y nos ha hecho libres y por lo tanto no debemos de estar sujetos a ningún hombre, lo cual es una cosa errada a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de que constantemente el Señor establecía reyes y quitaba reyes para el bien común de la sociedad. Por ejemplo, en Efesios 6 se nos habla de los padres con los hijos, de los amos y los siervos, de que los siervos deben de estar sujetos a los amos, es decir, los inferiores a los superiores deben de estar sujetos, no porque deben de recibir una paga, o no porque estos fueron tomados o entregados como esclavos en ese momento, sino porque Dios lo ordena. Dios ordena que estemos en sujeción correcta y que honremos al que honra merece. De eso se trata, hermanos. El magistrado, por otro lado, debe de avanzar la obediencia a Dios. Esa es una de las cosas que el magistrado de nuestros países ha perdido, hermanos. Es avanzar la obediencia a Dios. El magistrado hoy en día avanza la obediencia hacia él, camina como un tirano de hierro con cadenas gruesas, tratando de sujetar a todos y llevarlos a él. El magistrado no se debe de apuntar a sí mismo como el superior de superiores, sino como dice Romanos 13, un servidor de Dios. Hermanos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les guste o no nos guste, es un servidor de Dios. Ahora, él no hace el bien. Él no busca el bien de la iglesia de Cristo. Él no está en la obediencia a Dios, pero se le dio un título de ser
servidor de Dios. Él debe de buscar el bien de los demás con una mentalidad cristiana, con una mentalidad bíblica. Por eso debemos de orar y se nos manda en la Biblia que debemos de orar por nuestros superiores, es decir, por el rey, por el magistrado, para que venga Cristo y pueda ejecutar correctamente esta obediencia. Les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes oran por estos magistrados para que vengan al Señor? Para que le hagan justicia a su título de siervos de Dios o ministros de Dios en la esfera social. Ellos no deben de buscar sus propios intereses. Y lo vemos constantemente. El presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, el presidente de China, el presidente de Rusia, están buscando constantemente sus intereses y no los intereses de Dios y el pueblo. Ese es un correcto magistrado, hermanos. Así es como debería de funcionar este magistrado. Ahora, por otro lado también, debemos de no reconocer cuando alguien usurpa el poder. Es decir, si alguien matara al presidente el día de hoy y se sentara o lo matara con ese propósito de sentarse en la silla presidencial o en el trono como un rey y usurpar ese poder, nosotros tenemos el deber de no reconocerlo. Porque ya Dios estableció que Él los pone correctamente. Ahora, hermanos, podemos, y esto sería para otro sermón, podemos hablar sobre los votos legítimos o sobre la manera de cómo elegirlos, pero miremos al pueblo de Israel. Los profetas funcionaban constantemente para elegir a los reyes. Dios usaba a estos hombres para ungirlos delante del pueblo. La última vez que yo leí en mi Biblia, hermanos, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, les fue muy mal. Porque ellos dijeron, danos un rey como el de las naciones. Ojo, hermanos, nuestra oración debe decir, Dios, danos un rey. En el tema civil, político, nosotros ya tenemos un rey. Danos un rey conforme a tu corazón. Eso debe de ser nuestra petición en el tiempo de elecciones. Y eso ustedes, aunque es una pequeña iglesia, deben de proclamarlo a sus vecinos. ¿Qué te parece un rey conforme al corazón de Dios? En lugar de un rey comunista o un rey libertiano, como le llamen, yo ya esos términos ni me importan, un rey conforme al corazón del Señor. Eso es lo que la iglesia de Cristo debería de orar y debería de actuar correctamente en influenciar con el evangelio, evangélicamente, a todos los votantes. Hermanos, yo los reto a que si es legal que ustedes vayan cuando venga el tiempo de elecciones y tengan las casetas para votar allá afuera a predicar sermones sobre el magistrado, para que el hombre vea la necesidad del gran Rey Jesucristo como su máximo superior y su Salvador y Redentor, y vean la gran necesidad que tenemos de un Rey conforme al corazón del Señor. Terrenalmente hablando, no se confundan. Nosotros tenemos un Rey. A Él es nuestra obediencia, a Él es nuestra lealtad. Así que no reconozcamos usurpadores, no reconozcamos a aquellos que abusan del poder, porque esa no es la voluntad de Dios tampoco. Ellos no están llamados para ejercer sus caprichos, sus deseos. ¿Y cuántos políticos, hermanos, cuántos políticos de ellos usan el dinero de los contribuyentes para avanzar sus agendas personales, para darse sus caprichos? Hermano, hermana, no te preocupes que tú digas, yo he dado mi dinero y ya no voy a dar, ya no voy a pagar impuestos, ya no voy a pagar la contribución, no voy a pagar nada, porque al final del día ellos se lo gastan en que se lo gastan. Hermanos, obedece, págales, porque ellos van a ser juzgados. Cada peso, cada dólar que ellos han recibido y han mal usado, ellos van a dar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, hermanos, ¿cuántos de aquellos que
han tenido miles de millones de pesos en sus manos de los contribuyentes y los han usado para el pecado, para sus placeres, darán cuentas, hermanos, darán cuentas al Señor. Si sus manos piensas tú que brillan de oro, oh hermanos, puede ser que sea estiércol o sean unas manos ardiendo con fuego eterno. Así que ten paz cuando tú y yo damos al César lo que es del César. El magistrado, como ya vengo diciendo, es un siervo del Señor. Es un siervo para nosotros, cristiano. Él debe de servir a la iglesia de Cristo, protegerla, cuidar a la verdadera, escuchen bien, a la verdadera iglesia. Él no está para apoyar a la luz del mundo. Él no está para apoyar a los falsos testigos de Jehová, a los mormones, a los anabaptistas. Él no está para apoyar a esas falsas religiones. Él debe de apoyar, cuidar y proteger a la verdadera iglesia de Cristo. Él no debe de apoyar a la iglesia del anticristo. Él debe de apoyar a la iglesia de Cristo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de este rey? No, ¿cuál es la responsabilidad del magistrado? En otras palabras, ¿cuál es su responsabilidad de él? Bueno, antes de responder esa pregunta en 4 respuestas rápidas, por ejemplo, en Nehemías 5, y lo pueden leer en este día de reposo en sus casas en las tardes y darle una estudiada a lo que estaba pasando en Nehemías capítulo 5, del versículo 3 al 4, hermanos, específicamente ahí, se nos muestra lo que pasó cuando un rey no hacía su trabajo. Había escasez de trabajo. ¿No suena familiar? Había pobreza innecesaria, hermano, porque una cosa es que el Señor nos mantenga humildes. Yo pienso que nadie, ningún cristiano es pobre, hermano. La Biblia no dice que los cristianos somos pobres. Todos los cristianos somos ricos porque nuestra riqueza está ahí arriba. No aquí, hermanos. Esto es temporal. Podemos tener una buena casa, un buen carro, dinero en el banco. Eso es temporal, hermanos. Ningún cristiano puede decir que es pobre porque todo depende de su mano. Todo Él nos da conforme a lo que necesitamos. Pero ahí está la pobreza innecesaria y luego las dificultades que se estaban endeudando con cosas que ellos mismos tenían para poder pagar. Pagar tributos. Imagínate pedir prestado 10,000 pesos para pagar 10,000 pesos al César. Eso no está bien. Y eso pasaba por el rey que tenían, que era un rey impío, que era un rey que no amaba a Dios, que era un rey que no obedecía a la ley de Dios, que era un rey ignorante a Dios. Ve la necesidad de tener un rey conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, hermanos, también en Romanos se nos dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Eso no debe de pasar con nosotros, pero pasa, porque tenemos un rey que no hace su trabajo. Su trabajo es buscar el bien de toda la sociedad, conforme a la palabra de Dios. Entonces, la primera responsabilidad que te voy a dar es esta. Tiene la responsabilidad, hermanos, como primera instancia de castigar a los impíos y a los herejes. A los impíos y a los herejes y nuestra confesión de fe no alterada, porque hay 2 versiones, hay la versión original de 1644, hermanos, y hay la versión alterada de los Estados Unidos, que alteraron con el propósito de avalar su constitución pagana, impía, contraria a la corona de Cristo, para promover su propia agenda. Así que la constitución, nuestra confesión de fe, dice que debe castigar a los impíos y a los herejes. Aquí en Oklahoma, por ejemplo, hay una ley que no muchos conocen, pero cualquiera que diga, oh Dios mío en inglés, o que use el nombre del Señor en vano, le cargan una multa de $500 o 24 horas de cárcel. Ahora, no lo ejecutan los policías,
pero ahí está en la Constitución de Oklahoma. Imagínense, hermanos, que ustedes usan el nombre de Dios en vano, vienen y los encierran un día. No la aprenderían su lección a no usar el nombre de Dios en vano, porque eso todavía les va bien. En el antiguo Israel, ¿qué hacían, hermano? Los mataban por usar el nombre de Dios en vano. Número 2, el hacer el bien a todo hombre. A todo hombre. A blanco, moreno. Es más, si tenemos gente venezolana en nuestro país, de China, de Corea, todo hombre porque carga, porta la imagen de Dios. Bebé en el vientre, bebé fuera del vientre. A los viejitos y a los muy nuevos, jóvenes y viejos. Gente que ya no puede trabajar debería de estar siendo ayudada por el magistrado correctamente. Oh, hermanos, yo no estoy hablando de comunismo, yo estoy hablando de hacer las cosas correctamente, evangélicamente. Él debe de hacer el bien a la iglesia de Cristo. Debe de protegerla de su enemigo, el anticristo. Debe de protegerla, debe de promover, ayudarla a que promueva la verdadera religión. Oh, hermanos, yo leí un libro que vamos a publicar de William Perkins y él decía que el magistrado tiene la responsabilidad de ayudar financieramente a los ministros a que vayan a los mejores colegios. Oh, hermanos, imagínense la religión cristiana de esa manera. Sería lo mejor que le pudiera pasar, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Porque hermanos, hemos buscado nuestros propios intereses. El magistrado debe de ejecutar el juicio civil de parte de Dios. Esa es su responsabilidad, no nuestra. Es de Él. Que Él castiga al impío, que Él castiga a aquellos que vienen a pervertir el orden y a romper la paz. Lo que debería de estar haciendo Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas es perseguir a los carteles en lugar de estar dando sus charlas motivacionales, perder tiempo en las mañanas, hermanos. Eso es lo que debe de estar haciendo para el bien del país. Él no debe de andar paseando por México y comiendo gorditas y comiendo tacos. Él debe de andar con la espada persiguiendo al narcotraficante, persiguiendo a aquellos que trafican humanos, persiguiendo a aquellos que están constantemente violando la paz de la sociedad y el bien común de nosotros. Eso es lo que él debe de estar haciendo. El gobernador de Puebla, eso es lo que debe de estar haciendo. Todo gobernador, todo diputado, el presidente, el vicepresidente, todos ellos deben de estar con la espada lista buscando al impío. Cuando digo al impío, hermanos, aquellos que hacen cosas diabólicas. Por ejemplo, hermanos, hoy también lo que hace el magistrado es gastar dinero en guerras innecesarias. Gastan su dinero en guerras innecesarias. Es decir, por ejemplo, los Estados Unidos por el otro lado de la moneda van y ayudan a Israel, van y ayudan acá, van y hacen esto, van y hacen lo otro, y gastando mi dinero en cosas que no tienen sentido, en cosas de defender al país. Eso es cuando el magistrado no está haciendo su trabajo. Hermanos, un puritano, Samuel Clark, dijo lo siguiente: las naciones más activas en la área de la guerra son las naciones más débiles en los hogares. O sea, los que gastan mucho más dinero en municiones y en un ejército son los que más débiles tienen el hogar. Él estaba hablando en su sermón sobre aquellos que descuidan el trabajo de la adoración familiar, de promover la religión, pero promueven más su fuerza. Es decir, el soldado que presume su uniforme más que su hogar. Su hogar todo destruido. El cristiano, hermanos, es llamado a obedecer con una conciencia tranquila, finalmente en el versículo 5. Una conciencia tranquila. Tú debes de obedecer cuando se te dice que debes de pagar impuestos, porque es de esto lo que trata un poco, de impuestos.
porque Dios lo ha puesto así para el bien común. Y ya, y no buscar pelea. Tú debes de estar con una conciencia tranquila porque la espada no es para ti. Si tú actúas haciendo el bien, si tú vives haciendo el bien, obedeciendo la ley de Jehová, buscando el bien, para ti no es la espada. Por ejemplo, en Mateo, hermanos, en Mateo 22 hay una sección del versículo 15 al versículo 22 donde nos habla de la cuestión de pagar tributos y muchos de nosotros lo citamos y es muy famoso, pero yo nunca lo había visto de esta manera hasta que lo estudié durante esta semana para predicarles. Cuando los fariseos consultan al Señor Jesús si deberían de pagar impuestos. El motivo de ellos de preguntarle a Jesús, o uno de los motivos de preguntarle a nuestro Señor, era porque ellos temían la espada de los romanos. Y querían evadir la espada y querían evadir responsabilidades y ponerse arriba del César. Y Jesús no lo permite. Nuestro gran maestro, nuestro ejemplo a seguir, les dice y les pregunta, ¿de quién es esta imagen en la moneda? Le dijeron del César, ¿verdad? Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora el texto termina diciendo, oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron, pero no se fueron contentos. De esta la prueba es que lo crucificaron. La prueba es que ellos usaron al romano para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos no querían violar la ley de Dios, entre comillas. No querían violar el día de reposo, usaban a otras personas para ellos mismos cometer sus crímenes. Hay de aquel magistrado que hace eso, hay de aquella religión que hace eso para avanzar su propio deseo, hermanos. Una última cita, Thomas Watson, hermanos, en su libro de las bienaventuranzas, ya pronto lo tendremos un día en español, él habla sobre la nación de Gran Bretaña o la nación de Inglaterra, y yo les cito, pero cada vez que usted escuche la palabra Gran Bretaña, póngale la palabra México en esta cita. Llora por el orgullo de la nación, o lloren por el orgullo de la nación. Nuestra condición es muy baja, pero nuestros corazones muy orgullosos. Lloren por la profanación que hay en la tierra. Lloren por Gran Bretaña, que es como aquel hombre de aquel mencionado evangelio que tenía un espíritu de demonio inmundo, cita Lucas 4:33. Lloren por la eliminación de los puntos de referencia para el mal. Lloren por el desprecio ofrecido a la magistradura. Lloren por escupirle la cara a la autoridad. Lamentense que haya tan pocos que se duelen. Sin duda no lloramos por el pecado de los demás. Es de temer que no seamos conscientes de nuestros propios pecados también. Dios nos considera culpables de aquellos pecados ajenos que no lamentamos. Nuestras lágrimas pueden ayudar a apagar la ira de Dios. Es decir, oren por el magistrado. Oren, duélanse cuando el magistrado no es obedecido en las cosas correctas. Pero tampoco se mofen del magistrado y tampoco nos riamos de cómo habla Andrés Manuel López Obrador o de las caídas que ha tenido el presidente Biden. Porque es como si es como si nos riéramos de Dios, hermanos, literalmente. Porque ellos representan el orden y el gobierno en la tierra. Ahora, hermano, esto nos lleva a nuestro punto número 2. Lo encontramos, hermanos, en el versículo número 6, donde aprendemos que el cristiano debe de pagar el tributo al magistrado y el magistrado debe de servir continuamente a Dios. Ya establecimos sus funciones, ya establecimos sus requisitos, ya establecimos el porqué de los magistrados y el para qué los magistrados. Ahora debemos de entender cómo pagar el tributo correctamente. El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también tributos. Por esta razón, lo que ya nos mencionó del versículo 1 al 4, por esto ustedes pagan, para que ellos ejecuten justicia correctamente.
para que pongan en la cárcel a los narcotraficantes, para que pongan, hermanos, a muerte a aquellos que muerte merecen, para que ellos arreglen nuestras calles, por ejemplo, para que ellos arreglen el problema de que no hay agua en nuestras ciudades, para que ellos hagan lo que tienen que hacer para el bien de la sociedad. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, o el Espíritu Santo, pues para esto pagáis también los tributos. Esa es la razón por la que usted y yo pagamos tributos. Ahora, si ellos se lo gastan en lo que se los gasten, ellos darán cuentas. Y deben de temblar, que ellos darán cuentas. El servicio del magistrado, hermanos, es al pueblo en general. Él debe de servir al pueblo en general porque el pueblo es el que le da. La razón por la que existe Andrés Manuel López Obrador o el gobernador de México, de Puebla, lo que sea, hermanos, no conozco mucho, es para el bien del pueblo y porque el pueblo le paga. Hermanos, deben de usar ellos, los políticos, los gobernantes, el magistrado, debe usar el pago que se le da para ejecutar sus responsabilidades. Yo espero que con todos mis impuestos que pago cada año a este país, hermanos, ellos actúen de la manera más bíblica posible. Que hagan el bien a todos. Que no se metan con la educación en el hogar. Que no se metan con la iglesia de Cristo, cuándo se puede reunir, cuándo no se puede reunir, que no nos vengan y nos digan, hermanos, que no podemos reunirnos porque hay un virus o cosas, que no nos vengan a decir esas cosas porque no es su responsabilidad. Cuando un presidente se para en su cama, en su púlpito, lo que sea, y dice, hermanos, miren, ustedes deben de hacer esto con su salud y su salud y su salud, uno debe de decir, tú no eres médico, tú no eres llamado a ser médico, tú eres llamado al bien de la sociedad. Así que esto no te corresponde. Deben de ser respetados, por otro lado, por toda la nación cuando estos aún no busquen el bien y busquen el mal para el pueblo de Dios y la sociedad, deben de ser respetadas. Ahora, ¿a qué me refiero respetadas, hermanos? Respetado no es lo mismo que ser obedecido. Yo puedo respetar a una persona que está en contra del evangelio. ¿Cómo la respeto? No insultándola con groserías. Pero no la estoy obedeciendo y no estoy creyendo lo que él dice. Ahora, el magistrado puede traernos una ley contraria a la palabra de Dios y yo puedo respetarlo, no burlándome, no mofándome de él y no insultándolo, pero no obedeciéndolo, porque mi obediencia es hacia la palabra de Dios. Mi obediencia es a Cristo, a mi Rey y mi Señor. Total, mi obediencia es a Él. Mi respeto es hacia el magistrado también. Ahora, hermanos, son siervos de Dios para el bien público, para el bien civil, para la religión verdadera. Pero ellos no son dueños de la religión. Ellos no nos pueden imponer el catolicismo romano a todos porque es contrario a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasaría si de repente en el país de México aparece un presidente, cambia la nación y dicen, ahora la religión cristiana verdadera, todos los que confiesan esto, debe de ser la religión oficial de México? Si eso es el caso de que es bíblico, está de acuerdo con nuestra confesión, está de acuerdo con la Biblia, hermanos, nosotros debemos de obedecerla. Pero no debemos de obedecer si la religión oficial de nuestro país son los mormones, porque esos son falsos. No debemos de obedecer si quieren que la religión oficial sea el anticristo. Eso es falso, hermanos. Ellos no deben de imponer eso. Los magistrados pueden pedir y colectar impuestos para ejecutar su deber y el bien público, hermanos. Por eso nos dice, por esto pagáis tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente este mismo.
pagar a todos los que debéis, el tributo y tributo al que impuesto, impuesto al que respeto y respeto y honra al que honra merece. Ese es nuestro deber, pagarles impuestos, reconocer su autoridad, sujetarnos a su autoridad con los estándares bíblicos. El gobierno, hermanos, civil es una institución divina y debe de ser sostenida por el pueblo. Ellos deben de ser sostenidos por el pueblo, no por narcotraficantes, hermanos, no por corruptos. Deben de ser sostenidos por el pueblo y ellos deben de estar contentos con lo que el pueblo da. Ellos no deben de estar de ambiciosos. Ellos deben de tener contentamiento con lo que su pueblo brinda gratuitamente y de gracia lo da y con amor lo da por Dios, para Dios. El magistrado también en ese caso tiene también la responsabilidad de servir incondicionalmente a Dios y a la verdadera iglesia de Cristo. A mí me gustaría ver, como ya dije hace unos minutos, hermanos, en las mañaneras que hace Andrés Manuel López Obrador, a un cristiano, a un protestante, a un presbiteriano reformado, ahí sentado diciéndole: tu obediencia, Andrés Manuel López Obrador, es a Cristo y su corona. O cuando él usa el nombre de Dios en vano, blasfema y deja pasar a los chamanes y todo eso, ahí alguien reprendiéndolo. Eso no es faltarle al respeto, hermanos. Eso es llamarlo al arrepentimiento. Juan el Bautista lo hizo. Los apóstoles lo hicieron. Hermanos, en nuestra herencia puritana lo hicieron. Los reformadores lo hicieron. ¿Pero por qué no lo hacemos? Quizás porque tenemos miedo. Ahora dirías: Juan, ve y hazlo. Hoy nosotros hemos ido al Capitolio de aquí, o como le llaman aquí, del gobierno de Oklahoma, y les hemos dicho sobre el aborto y les hemos dicho sus injusticias. Se enojan, nos quieren sacar, pero tenemos que decirles la verdad. Especialmente el ministro de Dios, porque él es profeta en esa nación. Él debe de llamar al magistrado a servir incondicionalmente a Dios. A Dios. Debe servir continuamente a Dios. Él no debe de parar de servir a Dios. Todas las órdenes que él ejecuta desde su oficina de magistrado deben de ser a Dios, continuamente a Dios, con el propósito de que Dios sea glorificado, hermanos. Debe de buscar el bien común de todos continuamente. Cada ley que él pasa, cada decisión que el magistrado toma, él debe de actuar para Dios. Él debe de tener presente las dos tablas de la ley. Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de su estado debe de tener presente las dos tablas de la ley cada vez que le ejecuta la espada. Y no lo tiene. ¿Y saben por qué no lo tiene, hermanos? Porque quizás no tiene al profeta. Ahora no estoy hablando como pentecostal. Porque no tiene al ministro. En lugar de andar perdiendo el tiempo las asociaciones presbiterianas y la Iglesia Presbiteriana Nacional de México, andar perdiendo su tiempo en otras cosas, ¿por qué no van y le echan en cara sus pecados al magistrado? ¿Por qué los pastores, inclusive bautistas, no hacen eso? No van y, hey, haz tu trabajo, porque eres siervo de Dios. Mucha gente se opone al tener políticos en nuestras iglesias. Hermanos, que vengan. Leíamos, ¿no?, del recaudador de impuestos que se convirtió. Que vengan, hermanos, que vengan, invítenlos, ven, siéntate con nosotros. Escucha lo que tú, Señor, el máximo magistrado, tiene que decirte para que gobiernes bien a la nación. Ellos deben de levantar la espada contra los enemigos de la corona de Cristo. Cuando la iglesia del anticristo quiera perseguir a la iglesia de Cristo, hermanos, el magistrado tiene el deber de levantar la espada y oponerse a la iglesia del anticristo, porque a ellos se les paga el tributo, porque Dios ha ordenado a todo ciudadano, a todo hombre en cualquier nación,
de pagar tributo a ellos. Ellos deben de sacar fuera a la iglesia del anticristo y a sus siervos de la nación. Si queremos ver una nación próspera, si queremos ver una ciudad en una colina alta brillando, debe de salir la iglesia del anticristo y sus siervos. Ellos deben de castigar al malvado, constantemente. Aquellas tienditas que son robadas, aquellas casas que son robadas, aquellas mujeres que son abusadas, niños, lo que sea, inclusive patrones que explotan a sus empleados, deben de ser castigados por el magistrado. Ese es su deber, por eso pagamos. Debemos de pagar también, no por conveniencia. Es que si no tengo entonces al magistrado que el hermano Juan me está describiendo, que la Biblia me está describiendo, entonces no pago. No, hermanos, porque eso sería hipocresía de nuestra parte. Nosotros debemos de dar. Ahora, ¿qué pasa si no tengo? Pues no tiene. Y el magistrado ahí debe de entender. Pero ellos no entienden por su avaricia y su deseo pecaminoso de avanzar sus agendas. Pero recuerde, si usted no tiene, Dios no tiene de qué culparle. Pero demos por amor respeto. Demos por amor respeto. Ahora esto nos lleva, hermanos, este punto nos lleva a concluir solamente este punto, que el magistrado es llamado ministro del Señor. Quiero que entendamos eso bien. Pueden leerlo, por ejemplo, en Jeremías 27:6, cuando Jeremías le llama ministro o siervo del Señor al magistrado, al rey. Y nosotros debemos entender eso, que ellos son siervos, diáconos, por otra parte, administradores del orden y del bien, pero no son nuestros reyes. Debemos de evitar la idolatría, porque también hay personas cristianos idólatras con los políticos, que piensan que ellos les deben de resolver la vida, que piensan que ellos deben de resolverles todos sus problemas, y no, hermanos. Esa no es responsabilidad del magistrado. Por último, hermanos, el tercer punto, los límites entonces. Ahora aprendamos los límites del cristiano con el magistrado, sus límites. Tiene límites esto. Y yo leo el versículo número 7, pagad a todos. Mire, esa palabra pagar es una orden. Es un mandamiento del apóstol Pablo, es un mandamiento de Dios en otras palabras, porque el Espíritu Santo lo escribe. Pagad a todos los que debéis. Si le debes tributo, págale tributo. ¿Tú le debes respeto al magistrado? Respétalo. Así de simple. Hermano, estés en desacuerdo con sus ideas, está bien, no hay problema, pero respétalo. No te mofes de él, no hagas memes de él. No, una cosa es lo que dice John Knox, que Dios nos da, o Calvino lo dijo, que nos da líderes o magistrados impíos, tiranos, porque nosotros hemos dadole vuelo al hilacha al pecado. Y otra cosa es decir, hermano, ay, ese hombre, bla, bla, bla. No, hermanos, nosotros no debemos de deshonrar al magistrado. Debemos de honrar al rey, como dice Primera de Pedro. Honrar al rey. Respetar su posición, reconocer su posición. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En tributo, hermano, los cristianos deben de reconocer a sus superiores como siervos de Dios. Usted y yo debemos de reconocer a los magistrados que son superiores a nosotros en autoridad, no en salvación, en autoridad, simplemente en cargo, como siervos de Dios. Cuando tengan un pastor y ancianos gobernantes, ustedes deben de reconocer su autoridad de parte de Dios y respetarlos. No mofarse de ellos. ¿Cuántas iglesias se reúnen para hacer una comidilla del pastor, de cómo se ve, cómo habla, qué apariencia tiene, lo que hizo, y así también con el magistrado? Debemos, hermanos, tampoco de no idolatrar, evitar la idolatría que ya dije al magistrado. Debemos de no idolatrarlo porque él es superior. No, debemos de evitarlo porque él es
inferior delante de Dios, porque Dios es su superior de él. No hay ningún superior a nosotros, el presidente no es nuestro salvador, el gobernador no es nuestro salvador, ellos no nos van a dar redención. Recordemos, hermanos, el mandamiento: solo al Señor tu Dios amarás y a Él servirás. Esa es la razón de mi tributo al César. Es que solo al Señor mi Dios amo y a Él sirvo. Y Jesús nos dio un gran ejemplo, que no mató a aquel que lo mandó crucificar y lo azotó. Jesús bien pudo haber llamado ángeles y descender ángeles, fuego del cielo, trueno, y destruirlo en cuestión de segundos. No lo hizo. ¿Qué le dijo? Al contrario, la autoridad se te ha dado desde el cielo. La razón por la que tú estás sentado, César, en el trono es por Dios. Y eso es lo que deberíamos de decirle a Andrés Manuel López Obrador. La razón de que te sientes en el Palacio Nacional y que se te llame el general del ejército o el comandante del Ejército Nacional de México es porque Dios te la dio. Y más te vale obedecerlo a Él. Porque si no lo obedeces a Él, tendrás entonces a tu superior en contra de ti. Oh, hermanos, cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Así nosotros, si no obedecemos también al superior correctamente, en esos límites que tenemos. Si ve el límite, en el tributo evite la idolatría. Ahora, en el número 2, impuesto. Se nos menciona el impuesto. No, ustedes allá tradúzcanlo como el cargo tributario, no sé, el IVA. Ustedes piensen en eso, pero el impuesto. Pagamos impuestos porque buscamos el bien de la sociedad, hermanos. Tú no pagas impuestos para que no me diga nada, para evitar la cárcel. No, hermanos, tú pagas porque sabes que en alguna parte de esa organización, en alguna parte del magistrado, habrá alguien que lo haga usar ese dinero correctamente. Dentro de la basura, hermanos, a veces hay perlas y oro. Nunca se nos olvide que pagamos impuestos porque yo quiero que mis vecinos tengan agua, mis vecinos tengan luz, mis vecinos tengan bomberos al momento, tengan policía. Recuerden, yo estoy hablando de una mentalidad de acá, hermanos, tal vez no coincide, trátenlo de contextualizar, pero para esa razón, el policía que trabaja es porque yo pago impuestos. El bombero es porque yo pago impuestos. La Fuerza Armada, yo pago impuestos. La Fuerza Aérea, yo pago impuestos. Para el bien de la sociedad. Pagamos impuestos porque Cristo nos dio un ejemplo de obediencia civil, y eso lo vimos en Mateo 22, hermanos. Él obedeció hasta eso, nuestro Señor Jesucristo. Cuanti más nosotros evadir impuestos, hermanos, evadir el pagar este tipo de porcentaje al César, es buscar el mal del prójimo y deshonrar a Dios. Por eso cuando nuestros paisanos están acá en los Estados Unidos y evaden impuestos y están aquí sin documentos y lo que sea, pero evaden impuestos, deshonran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció ese orden para el bien común. Y cualquiera que quisiera agradar a Dios debe de obedecer a Dios hasta en eso, hermanos. 3, respeto. Se menciona respeto. Nuestro respeto debe de estar regulado por la palabra de Dios. Recuerden, no debemos de obedecer todo lo que nos dicen, pero tampoco debemos de ser anarquistas y rebeldes y cerrar nuestras orejas contra sus direcciones mientras vienen arraigadas o fundamentadas en la palabra de Dios. Por eso la importancia de un rey conforme al corazón de Dios. Rey terrenal. El magistrado no es infalible. Mucha gente piensa que el magistrado no se puede equivocar jamás. No, si lo dice él, es verdad. No, hermanos, ellos se pueden equivocar, ellos pueden errar porque ellos no son la voz de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios cada vez que leída y fielmente predicada, y debemos de prestar atención a eso. Pero el magistrado no habla de parte de Dios, él ejecuta justicia.
Ahí está su límite, que Él no es Dios, que Él no habla de parte de Dios, pero Él ejecuta la espada de parte de Dios. Los ministros fieles llamados bien por el Señor, con un llamado bien genuino, que predican la palabra de Dios bien, ellos son la voz de Dios para el pueblo. El magistrado debe de ser respetado en todo lo que la Biblia manda. Por eso, cristiano, si quieres practicar tu obediencia civil correctamente, estudia la Biblia. Lee la Biblia para que puedas obedecer continuamente y correctamente y no te encuentres obedeciendo mandamientos y tradiciones de hombres. Ese es el otro lado de la moneda. Obedecer al magistrado a ciegas y a sordas es un acto criminal contra la conciencia del hombre. Nosotros debemos de obedecer con todo lo que la Biblia dice. Por eso las iglesias y especialmente el anciano gobernante debe de enseñar a la congregación en todo este tipo de cosas, cómo obedecer a sus superiores correctamente, porque vivimos en un tiempo, en estos siglos, hermanos, donde la libertad es la religión del día. Yo llego a la iglesia, hago lo que quiero, puedo creer lo que quiera y ser parte de la iglesia, puedo irme a otra iglesia y como sea, andar en en un libertinaje. Y no, hermanos, todo tiene un orden. Y la culpa del desorden que tenemos en nuestros países o en el país que vivimos, perdón, es por falta de instrucción. El pueblo perece a causa de ¿qué? De falta de profecía, falta de instrucción. Así el magistrado ejerce su espada erróneamente por falta de instrucción, por falta de consejo, por falta de ir a predicarle el evangelio, enseñarle. Hermanos, la gran comisión no solo se encierra en evangelismo, instruyan a las naciones, vayan, instruyan al gobernante, vayan, instruyan, hermanos, al rey. Nabucodonosor, ¿qué dijo, hermanos? ¿Se recuerdan en Daniel cuando él proclamó que el Dios de Daniel, Jehová, debía ser ¿qué? Honrado y obedecido? Un rey impío y pagano dijo eso. ¿Pero por qué lo dijo? ¿No fue porque el profeta Daniel habló con él? ¿No fue porque le enseñó sobre el Señor y sus oráculos? Así que, hermanos, así es como se ve nuestro respeto, perdón. El magistrado debe de ser respetado por toda la iglesia de Cristo, con límites. Hay pastores que no quieren respetar al magistrado porque piensan que son superiores al magistrado y se equivocan. También son siervos de Dios. Hay pastores que no quieren pagar impuestos acá. Es más, acá en Estados Unidos un pastor no paga impuestos. Las iglesias de acá no pagan impuestos. Están extensas de impuestos. Deberían de pagar impuestos porque yo creo que este texto nos está diciendo todos paguen impuestos. Todos por el bien común. Porque entonces el Señor estaría haciendo excepción de personas y Dios no hace excepción de personas, hermanos. Dios nos trata por igual. Ahora, en el trato de hijos impíos, eso sí, no puede ser, pero en el trato civil, hermanos, responsabilidades civiles. Lo último, la honra. Nosotros debemos de reverenciar y respetar al magistrado, pero ¿por qué? El Salmo número 82 nos dice porque ellos son dioses. O sea, no son dioses como lo piensen. Son siervos de Dios. Ellos cargan la autoridad y representan la autoridad de Dios y el gobierno de Dios. Por esa razón. Por esa razón. Pero, ¿cómo ejecutamos estos deberes? Con un corazón cristiano solamente. Con una mente bíblica solamente. Y aquí termino el sermón concluyendo. Para ti, cristiano, tú que eres parte del pacto, tú que eres cristiano y a todos los hijos del pacto, para ti, tú y yo tenemos una responsabilidad con Dios, primordialmente, de obedecer su palabra. Su palabra nos llama a honrar al rey y pagar tributo al rey. Hacemos bien al honrar y dar tributo al rey correctamente, bíblicamente, porque es lo que Dios manda
y eso produce gloria. Hoy huyamos, amados, de un corazón duro y de una mente dura y una mente donde en su libertinaje le crecen ramas de anarquismo y rebeldía. Huyamos de eso y pensemos bíblicamente y miremos los mandamientos de nuestro Señor y el ejemplo de nuestro Señor de pagar tributo al César, aun cuando el César sea un enemigo de Dios. Y al incrédulo, si hay alguno de ustedes que es incrédulo ahí, oh hermano, oh amigo, si tú aunque pagues el impuesto, aunque hagas las cosas bien delante del César, eso no te salvará porque el César no es Dios. El César no es rey de reyes y señor de señores. El César no es Cristo. El César es un siervo de Cristo. Y eso queda para aquellos que piensan que por ser amigos de pastores se irán al cielo. Que porque mi amigo es un ministro, o mi amigo es cristiano, o mi familiar es cristiano. Y por esa razón piensan que el cielo es ganado. Y no, hermanos, no, amigos. Así no se gana el cielo ya se ganó en la obra redentora de Cristo. Ya haces bien incrédulo al humillarte a este gran Salvador. Porque de nada te servirá humillarte al Rey de la nación si no te humillas al Rey de reyes y Señor de señores. Oremos, hermanos.